Vamos a ir viendo nuestras Biblias en capítulo 5 del libro de Santiago. Santiago es una hermosa epístola. Es una de las epístolas que más nos asombra porque es un desafío contrario, no digo contrario, pero sí diferente al estilo que uno tiene entre las cartas paulinas, entre las cartas de Juan, entre las cartas de Pedro. Entonces uno encuentra la carta de Santiago y entonces se encuentra un estilo completamente diferente. Y en ese estilo diferente es un estilo muy directo, muy especial, muy privilegiado, se puede decir, para entender las cosas en un ambiente muy especial como era la iglesia de Jerusalén. Por eso tendríamos que ir para allá. Así que ahí viene la presentación. Bueno, muchas gracias, Esteban. Bueno, como dice el título, las riquezas, Santiago capítulo 5, versículo 1 al 6. Lo vamos a leer juntos, así vamos viendo este tema. Fíjense que empieza, vamos, ahora ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla. Vuestro oro y plata están enmohecidos, y su moho testificará contra vosotros, y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. He aquí, clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros. Y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Habéis vivido en deleites sobre la tierra y sido disolutos. Habéis engordado vuestros corazones como en día de matanza. Habéis condenado y dado muerte al justo, y él no os hace resistencia. Así que tenemos aquí una visión del primer libro del Nuevo Testamento, porque el libro de Santiago justamente fue escrito en el año 44 al 49 y estaba dirigido a la iglesia de Jerusalén, como les estaba diciendo en la introducción. Esa presentación, ¿no es cierto?, les está hablando a gente que estaba en una iglesia que estaba pasando por diversas pruebas y justamente describe las pruebas para nuestra fe. El libro de Santiago describe las pruebas para nuestra fe, porque nosotros pasamos por dudas que nos hacen decir, ¿qué pasa? ¿Y qué pasa con respecto a esto en cuanto al capítulo 1, a la sabiduría? A veces si me da la inteligencia o no, si estoy en esas dudas, en ese razonamiento de las tentaciones, de la paciencia con las pruebas, en ese capacidad de describir la prueba con respecto a mi conducta, con respecto al capítulo 2, a la parcialidad, a las obras y la fe. Algunos dicen si esas obras son las que tienen que justificar mi fe o son la fe que me lleva a actuar la que produce las obras. Y entonces está muy bien expresado aquí y está muy bien dicho para poder manejarlo. También ustedes han visto, porque esto ya lo han visto, el control y el origen de las conversaciones, que es el control de la lengua, ¿no es cierto? En el capítulo 3. En el capítulo 4 ven las relaciones con el mundo, del cual vamos a hacer referencia también. Y juzgar a otras personas, de aquella otra persona. Como alguien decía, traiga chismes pero que sean jugosos y nuevos, no traiga de los viejos. Confianza en Dios y en mis planes, como vimos el domingo pasado. Voy a tal lugar, voy a tal otro, si Dios lo permite. Entonces hay una prueba permanente hacia mi fe, hacia mi capacidad de poder vivir por fe y actuar por fe. Y entonces entramos al capítulo 5. Y empieza, como lo hemos leído, como decía,
Vamos ahora ricos. Y la pregunta, y ahora vamos a ver qué me dice la respuesta del tema, ¿no es cierto? ¿Para quién se escribió el pasaje? ¿Creyentes o inconversos? Los que están en casa escuchando, viéndolo por televisión, también pueden preguntarse y pueden contestar. Nosotros no vamos a ver las respuestas. ¿Qué piensan ustedes? Porque acá viene dura la mano. ¿Son creyentes o no creyentes los que le están escribiendo el capítulo 5? No, eso para aquellos, no es para los creyentes. ¿Cómo le va a ser a los creyentes? Los creyentes que hemos creído en el Señor Jesucristo como nuestro Salvador, hemos puesto nuestra fe. ¿Nos está tratando de esta manera el capítulo 5? Sí, es para creyentes. ¿Qué pasaba? Había creyentes en la iglesia de Jerusalén que habían crecido. Y habían crecido dentro de los sistemas, un poco entre la tradición judaica y la nueva posición de la iglesia cristiana, donde se estaban enseñando un montón de cosas en aquella nueva iglesia. Si vamos al 2:42 de Hechos, ustedes van a ver cómo crecía la iglesia, compartiendo el pan, participando en las oraciones, en las casas con alegría. Y acá empieza con alegría. ¿Qué dice acá? Vamos, ricos, ahora llorad y aullad. No eran perros, no eran lobos. Era una manera de manifestar un llanto completamente mortificante, doloroso, significativo, demostrativo de que algo estaba mal. Y es mal con el pecado. Con el pecado que se va a abrir después, con el tema de las riquezas. Mucho da para pensar si esto está de acuerdo a lo que los ricos y el creyente, ¿cómo es la cosa? Bueno, había ricos, pero vamos a ver que también Santiago, a lo largo de la presentación, mantiene sintonía, vamos a decir esa palabra, con varios escritores. En primer lugar, con el mismo Señor Jesucristo, porque Mateo 6, del 19 al 21, dice: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín, fíjense que estamos hablando de que la ropa se apolilla, corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, donde el dinero se va enmoheciendo, donde el alimento se va pudriendo. Sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. Ahí podemos ver que había una sintonía entre lo que decía Jacobo, que es San Jacobo, por eso se llama Santiago. Santiago, hermano del Señor, es el que está escribiendo esta epístola y está diciendo las mismas palabras que decía el Señor Jesucristo. Estas mismas palabras estaban refiriéndose a dónde está nuestro corazón, mente, en las cosas con respecto a lo material. Porque somos muy buenos espiritualmente el domingo de 11 a 1, pero después el resto de la semana existen otras actividades y otras actitudes. Entonces, ahí nos tiene que llamar el Señor a preguntar, ¿qué es lo que estamos haciendo con el tema del dinero? El tema del dinero. Qué bueno, vamos a hablar del dinero. El tema del dinero es el más tratado en la Biblia. ¿Ustedes lo sabían eso? Lo que más se habla en la Biblia es del dinero. Es el tema que más se trata, más que de otras cosas. ¿Por qué? Porque el hombre entiende rápido el beneficio y lo que cuesta conseguir el dinero y lo que hay atrás del amor al dinero y de lo que pasa que se puede conseguir con el dinero. Entonces el dinero es un tema que todos tenemos que administrar y en la iglesia también hay que administrarlo, palabra que vamos a hablar ahora, y en el cual cada creyente tiene a diario un dilema con el dinero y entonces está hablando justamente de cómo manejar ese dinero. En primer lugar nos dice llorad y aullad, es para una queja profunda, como les decía. No era un lamento así livianito, bueno, la verdad que
en esto no tendrían que haber actuado solos. No, les está diciendo que lloren con un dolor digno de arrepentimiento, de un dolor que sea significativo, un dolor donde se manifieste verdaderamente si están manejando mal las cosas materiales ante la presencia del Señor. Por eso es tan importante el tema del dinero. Y el tema del dinero nos lleva a que prueba para el creyente por saber dónde está su corazón. Fíjense que en el capítulo anterior, 4:4 de Santiago, dice, acá lo tenemos, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. ¿Cuántas veces se saca un billete y dice, como dice los dólares, en Dios confiamos? Yo confío en Dios, pero confío en el billete, dice la persona. Y eso es un error. Y nuestros billetes cada vez nosotros los vamos considerando menos, pero igualmente, más allá del tema, siempre queremos tener uno más. De los famosos frases, ¿no?, de Rockefeller, ¿cuánto es lo que usted desea tener? $1 más. El hombre más rico, ¿qué era su aspiración? $1 más. $1 más. Esa ambición por tener. Entonces, sabía dónde estaba su corazón, ¿no? En la ambición y en el conseguir. Acumular. La Real Academia Española, el RAE, dice juntar sin orden gran número de cosas. Una de las tantas definiciones, no podía poner todas, las 8 que había, junté estas 2, pero me gustaron. Reunir una cantidad notable de algo. Muchas veces la manifestación, ¿ustedes no les ha pasado encontrarse con personas que hacían muchos conocidos o demás? ¿Cómo te va? Bien. Vos sabés que tengo una casa, tengo un auto, el auto nuevo, y empiezan a hacer una manifestación como si fuera ante la FIP. No, yo te pregunté cómo estás, cómo va tu vida, y enseguida dice, no, vos sabés que tengo, mirá lo que me compré. Y es una manifestación permanente de ostentar, mostrar lo que hoy se tiene. Y esto pasa muchas veces cuando ¿qué está manejando el corazón? Si el tener. Y este tema muestra, no solamente para con el dinero, con muchas otras cosas. Hay que tener cuidado en lo que uno va acumulando y lo que va manejando, cómo lo administra. Por eso el acumular es un problema. Y hace poco me dijo una persona creyente, pensar que hablan de tantos temas en la iglesia y este tema que voy a mostrar ahora no se lo trata, que es la glotonería, que no se los trata mucho desde el púlpito, porque es también acumular kilos. Y aunque suena risueño, aunque parezca, también es un tema que tiene que ser administrado con cuidado, nuestra manera de mirar las cosas, porque acuérdense que siempre está el comer más por la vista que por la boca. Y no solamente ahí se manifiesta concretamente, las cosas estaban riquísimas recién. Vamos a ser sinceros entre nosotros, apagamos un poquito el micrófono, estaban riquísimas. Pero uno muchas veces va comiendo mucho más por la vista en muchas otras cosas. Y la glotonería, que no solamente es para lo que uno come, sino para lo que va ambicionando alrededor, va manejando nuestros deseos. Es la propaganda que va influyendo permanentemente para comprar algo que uno no necesita con dinero que no tiene para mostrar a gente que no conoce. ¿Ustedes se dieron cuenta de esta relación? Manifestar de esa manera la opulencia. No la conocemos la persona, pero queremos manifestar algo que no tenemos, porque no podemos comprarlo, que no necesitamos, a veces nos hemos comprado con el compre ya, insista, los primeros clientes llamarán y conseguirán esto. Y es el tema del no saber controlar las pasiones. Y eso es lo que está llamando Santiago en el manejo de las riquezas. Y acá está bien claro todo lo que sigue posteriormente. Todavía no entramos a hablar, pero nos va dando un camino, una introducción hacia dónde se va a dirigir estos 6 versículos nada más, pero que me parece que tocan muy profundamente
en nuestra administración, en nuestra forma de vivir. Porque lo que sigue es la administración. Y fíjense que administrar es graduar o dosificar el uso de algo para obtener mayor rendimiento de ello o para que produzca el mejor efecto. Esa es la verdadera administración. Uno tiene que ir regulando. Estaba escuchando que una raíz, uno cree que le va a echar agua, mientras le echemos agua, la planta va a seguir adelante. Es preferible que le falte agua que le sobre. ¿Ustedes sabían eso también? Bueno, pasa a veces, muchas veces. La planta, si uno le da demasiada agua, la ahoga, la satura. Y así estamos hablando de las raíces, de la naturaleza, de muchas cosas que nosotros creemos que vamos a poder hacerlo. Y no lo vamos a poder hacer si no lo vamos dosificando. No vamos a poder manejar un ejercicio en un corto tiempo. Tenemos que ir siendo graduales. Primero caminar una cuadra, 6, 12 y ir aumentando nuestro ejercicio si queremos llegar a correr una maratón. Pero no podemos hoy mismo a tratar de salir y correr. Tenemos que ir siendo graduales hasta lograr la tonicidad muscular para poder manifestar el ejercicio. Y en este sentido también no solamente es con el cuerpo, sino también con los bienes. Y justamente la administración es lo que el Señor como creyentes nos ha dado. ¿De dónde viene la palabra mayordomo? De administrador. ¿Y saben qué? Administrador es una persona que administra algo que le dan, con el concepto del mayordomo. ¿Saben cuál es el concepto del mayordomo? Lo que yo estoy administrando no es mío. Me lo dan para que yo lo maneje durante un tiempo y lo devuelva con el cuidado como corresponde. No sé si alguno alquiló un auto alguna vez, pero cuando alquila un auto uno o algún artefacto, ¿no? Pero el auto es lo más conocido, usted tiene que revisarlo y controlarlo muy bien de que no tenga raspones ni nada, porque cuando lo devuelva le van a controlar los raspones y las vueltas, ¿no es cierto?, si tiene algún detalle. Y eso se lo van a cobrar si lo tiene mal. Entonces lo mismo pasa con las cosas que nos dan a nosotros para administrar. Administramos cosas que tenemos que darle un sentido. Y fíjense que esto es también llevar una administración en dos sentidos. Si hacemos un exceso en la administración, entramos en la avaricia. Y si vamos por el otro lado en el defecto de la administración, el descuidado, entra en la imprudencia. Entonces son dos extremos donde el fiel de la balanza, donde tiene que ir el medio, es muy estrecho. Y en ese estrecho tiempo uno tiene que saber pedir capítulo 1. ¿Qué cosa? Sabiduría, muy bien, sabiduría de Dios. Por eso no llegamos al capítulo 5 de casualidad. Pasamos por distintos temas. Y Jacobo, Santiago, les va diciendo que vayan haciendo distintos aspectos para ir creciendo en lo que van a administrar. Y el capítulo 5 llega a la administración de los bienes y del dinero, que no es fácil, Por eso le está diciendo también, en sintonía Santiago con Pablo, antes con el Señor Jesucristo, a los ricos de este mundo, 1 Timoteo capítulo 6, versículo 17, mándales que no sean arrogantes ni pongan su esperanza en las riquezas, que son tan inseguras, sino en Dios, que nos provee de todo en abundancia para que lo disfrutemos. Mándales que hagan el bien, que sean ricos en buenas obras y generosos, dispuestos a compartir lo que tienen. De este modo atesorarán, acuérdense, para sí un seguro caudal para el futuro y obtendrán la vida verdadera. Pablo estaba explicando lo mismo que decía Santiago. Estaba hablando de la administración y la administración en lo que significa lo que Dios nos está dando en abundancia. Cada uno tenemos que ser agradecidos al Señor por lo que tenemos, por cada cosa que tenemos, empezando a darnos cuenta de que desde la salvación, que es lo más importante, el haber puesto nuestra fe en Cristo Jesús,
nos da un caudal de conocimientos y manejo, porque estamos sellados con el Espíritu Santo para administrar estas cosas, para que por medio de su Espíritu nosotros podamos manejar estas cosas. No son fáciles cuando uno se deja deslizar, cuando uno se deja manejar, ¿no es cierto?, por todas las otras tentaciones. Le pasó a Eva, no le vamos a culpar todo a Eva, pero tenían el mejor lugar, tenían todo. Y sin embargo, acá tenés esto que va a ser mejor de lo que Dios está prometiendo. Y ahí se produjo el desastre de la humanidad. Pero así nos puede pasar, no le echemos la culpa. Nosotros somos provocadores de los propios desastres nuestros. Y entonces uno tiene que saber ver entre acumular versus, ¿qué cosa? Lo que uno va a poder llevar a manejar. Y fíjense que acá da 3 cosas. Santiago habló mucho, después va a hablar justamente lo que sigue, va a hablar del manejo de 3 ejemplos de administradores también, entre el soldado, el agrimensor, el que corre. Cada uno va viendo distintas situaciones. Y entre esas situaciones es el alimento. El alimento, cómo poder guardarlo. Menos mal que los alimentos tienen fecha de vencimiento. Si no, seguiríamos acumulando. Y fíjense que también pasa con la ropa. La ropa, bueno, es el tema de la moda. Por supuesto que uno tiene que ir viendo todas estas cosas, pero también era una manera de acumular. ¿Y qué decir de los valores o del dinero? Eso es lo que más se junta, ¿no? Me da risa porque empezaron con el tema del billete de cara grande, cara chica. No sé si lo conocen, en el dólar. Si tiene cara grande no sirve, es el que sirve, el de cara chica no sirve, ¿no? Y entonces esto ya lo había visto en otras situaciones, porque no hay nada nuevo bajo el sol, como dice Eclesiastés, sino que se van reciclando los mismos trucos. Entonces ya hace 15 años ya lo había visto esto también, que había los billetes de tal serie no servían. Entonces, ¿qué hace la gente? Yo me quiero sacar esto que no sirve por algo que sirve, ¿no es cierto? Entonces, en la forma de acumular, va y le cambia, te hago el favor, dame, pero eso sí, te voy a cobrar un 10%, algo, pero me lo saqué de encima. Y no tiene ningún sentido. El billete vale, sirve. Lo mismo lo de las series, y muchas veces se hacen creer ciertas circunstancias para que la gente entre en temor. Y en muchas de esas circunstancias, lo que está mirando es cómo mantener el valor de todas estas cosas, del alimento, de la ropa, que es lo que estaba cuestionándole Santiago a aquellos ricos. Y fíjense que es la forma en que se va a producir la miseria o el desastre. En primer lugar, lo dice clarito, el grano putrefacto, se pudrió. Estaba escuchando esta semana y le pasó a varios que vieron cuando hubo un corte de luz. Tenía el freezer lleno. ¿Qué pasó? Se pudrió todo. Uno había acumulado, está bien, no estamos diciendo que sea una cosa mal, pero fíjense un imprevisto, lo que ocurrió. Trajo una consecuencia sobre los alimentos. Tal vez habían hecho la compra pensando invirtiendo el aguinaldo. Tal vez habían hecho alguna, que es lógico, que está bien, que es una forma de administrar. Pero fíjense cómo puede ser de un momento para el otro quedarse sin nada. Lo peor de todo, que la Biblia también nos dice que la verdad, mis graneros ya no me alcanzan. Voy a tirarlos y voy a hacer nuevos. Aquel rico insensato. ¿Y qué le vinieron a decir? Necio, en esta noche vienen a pedir tu alma. Y todo lo que has acumulado, ¿de quién será? Y pasa lo siguiente con la polilla. La polilla también. Uno piensa y uno abre de un verano al otro, o un invierno al otro, mejor dicho, abre y dice, ¿qué pasó acá? Vieron que en otoño hay olor a naftalina. ¿Por qué? Porque se guarda la ropa con naftalina, hay que protegerla, hay que tratar de tenerla siempre de alguna manera, pero la polilla entra, el bichito, y se come, y le encanta. Y hay muchas de las maneras en que decimos la polilla, como a la madera, a los muebles, hay distintas situaciones que llevan a que se pierda la ropa, o se manche, o se queme, o se arrugue. ¿Cuántas cosas hay?
Y el dinero enmohecido, bueno, dame aunque sea el sucio, dámelo a mí o el que tenga, dámelo que yo lo manejo. No, no es así, no es así. Aquel momento las monedas no tenían las aleaciones de plata u oro o el metal que dieran la permanencia. Entonces muchas veces se quedaba, uno decía, en valores, en dinero, y se empezaban a oxidar las monedas, se enmohecía. Pero hoy la gente dice, yo invertí en Bitcoin. Yo no lo conozco el Bitcoin, no lo puedo ver, y en eso soy como Tomás, si no lo veo no lo creo. Y en muchas de estas especulaciones he visto a lo largo y la experiencia, y eso es lo bueno que tienen los años, los da experiencia, he visto muchas formas de crear, pensar que había valor en situaciones, en títulos de la bolsa, en situaciones donde uno cree que hay tal cosa. Nunca falta la famosa historia de aquel, ¿dónde está la camisa que yo tenía en tal cajón? Ah, esa te la tiré, la quemé, la tiré a la basura. Ahí tenía todos los dólares, todo el dinero. Estoy contando no un chiste, conozco esa historia real de haberla quemado, de haberla entregado, de haberla regalado. Estoy contando anécdotas que yo conocí de primera mano, con respecto a la forma de acumular. Decía un hombre, dice, me robaron el dinero que tenía enterrado y me pusieron una piedra. Y bueno, no te hagas problema, pensá que la piedra es el dinero porque no lo estabas utilizando. Estaba guardado ahí y estaba muchas veces uno convencido de que tiene un montón de cosas, ¿no? Así que todo esto le hace pensar a Santiago y le dice lo que guardan y cómo puede ser afectado. Y la forma de ser afectado nos lleva a que la palabra testificará contra vosotros es sentencia. Sentencia que dice que cada uno de nosotros, como administradores, fíjense que la palabra esa sigue dando vuelta, va a tener que decir qué hizo con cada una de las plata que dio, que recibió, con cada uno de los bienes que recibimos. El himno 240, hermoso himno, Abba Padre, que los bienes que tenemos, claro, dan a comprender que tú muestras complacencia en mostrarnos tu querer. Y es así, justamente, una manera que el Señor diariamente muestra los bienes que nos va dando, dan la posibilidad a nosotros de decir que el Señor está cuidando. Es lindo leer el Salmo 23. Y usted piense, cuando piensa el Salmo 23, es para hacer un estudio, hermoso. Hay un libro que es La vida en el redil, hermoso libro, que cuenta el Salmo 23, lo he usado varias veces, y dice, el Señor es mi pastor, pero pensá como una oveja. Pensá como una oveja. Y decís, nada me faltará. Y yo cuando les hago la pregunta a la gente, bueno, a ver, piensen como una oveja. ¿Cómo dirías vos como oveja? Nada me faltará. Entonces, es una oveja poco agradecida. Decilo como si fueras una oveja que nada te faltará. Entonces, vas a decirlo con una expresión de gratitud, por lo cual vas a expresar un salmo, como lo hizo David, expresando nada me faltará. Y nada me faltará significa que lo que tenemos de más también va a testificar contra nosotros si no lo sabemos administrar. El mismo texto, versículo 3, dice, habéis acumulado tesoros para los días postreros. Tesoros para los días postreros. Y esto está hablando un poco del famoso tema de la herencia. La herencia es un tema que lo vamos a ver en la próxima filmina, pero está hablando Santiago, yo le decía primero en sintonía con el Señor Jesucristo, en sintonía con Pablo, en sintonía con los profetas del Antiguo Testamento, Miqueas, Isaías, Amós, el hombre de Tecoa, con los distintos hombres de que en la antigüedad le estaban diciendo al pueblo de Israel,
¿Dónde estaba vuestro tesoro? ¿Qué estaban haciendo? ¿Cómo ponían pesa falsa? ¿Cómo hacían distintas maniobras para obtener más dinero en forma no correcta? Y eso mismo se le estaba pegando a la iglesia inicial de Jerusalén, a aquellos judíos convertidos. No están dando lugar a que hubiera una verdadera conversión. Y esto es justamente lo que manifiesta el Señor. Cuando hablamos del dinero, también hablamos de la semilla que cae en un suelo pedregoso, ¿no? Donde tiene una raíz. Y entonces, pero la raíz se topa con la piedra y rápidamente se cae. Me gusta el Evangelio, me acepto el desafío, entiendo que el Señor Jesucristo murió por mí y me salvó, pero me atrae más lo otro. Y no puedo entregar mi vida completamente al Señor. El Señor pide el señorío, por eso necesita raíces profundas. Por eso tiene que caer la tierra en buen, el corazón nuestro tiene que ser de buena tierra, que permita el crecimiento. Y ahí donde uno va a poner la verdadera forma de ver. Y acá le doy 6 formas, ¿no? Entre acumular versus los tesoros en el cielo. ¿Cómo hacer tesoros en el cielo? Y esto habla mucho de nosotros como dadores, administradores de los bienes que nos da el Señor. Uno, invertir en la extensión del reino eterno. Si es el reino eterno, ¿por qué no hacer tesoros en el cielo? Con lo que nos está dando. Si cada palabra, cada dinero, cada cosa que estoy haciendo, lo estoy pensando en el reino eterno, mi dinero está bien administrado. Está bien pensado cómo se va a hacer. Pero eso a veces me cuesta entenderlo, comprenderlo. Bueno, vamos a algo más específico. ¿Por qué no empezar por la familia? Bueno, a la familia hay que darle, hay que ayudarle a los padres, a los hijos, a los hermanos, y entonces empieza uno a entender dónde puede extender el Evangelio o puede entender lo que aprendió del Evangelio en entregar, en dar, en esta administración, sabiendo que el Señor también medía la capacidad de administración de los siervos. ¿Se acuerdan de aquellos 3 siervos que le dieron 10, 5 y un talento? Y a los 3, sí, la polilla es. Nos reímos, no problema. 10, 5 y un talento. Y cuando lo tenemos, ahí nomás, ¿no es cierto? Vemos que al de 10 y al de 5, el premio es igual, exactamente igual. Buen siervo y fiel has sido, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Si leen el texto, es exactamente igual para el de 10 y para el de 5. No significa la cantidad, sino la manera en que se administra, porque se ha puesto al Señor en primer lugar. En cambio, para el que se le dio un talento, ¿qué hizo? Lo invirtió, lo enterró, y cuando lo enterró, ¿qué hizo? Porque dice, no, lo habrías puesto en el banco, te habría dado los intereses. Entonces, eso nos está hablando de cómo uno también tiene que saber mirar al dar, ¿no es cierto?, lo que pueda administrar los que tienen a nuestro alrededor, controlando, haciendo los controles como corresponden, pero sabiendo que hay que proveer para toda y la familia extendida. La familia extendida es la familia de la iglesia, también que nosotros tenemos que saber entender. Para ganar a los perdidos, cuando nosotros invertimos en medios para la evangelización, estamos invirtiendo como también el Señor hacía, para que cuando lleguemos al cielo, dice, y a vos no te conozco. ¿Cómo que no me conoces? Yo soy una de las personas que recibió uno de los folletos cuando vos pusiste en la ofrenda, y pude alcanzarme en que yo vivía en la otra cuadra. Yo nunca fui a la iglesia, pero me llegó y acepté al Señor gracias a ese folleto. O sea, estamos extendiendo cuando vemos a los perdidos. Cuando también hacemos cuidado de los necesitados, porque muchas veces hay necesitados, enfermos o personas. Cuando yo me entero de que la iglesia ayuda también a personas viudas, a personas que han quedado también en distintas situaciones, también el Señor está bendiciendo, estamos haciendo tesoros en el cielo. También para apoyar a las personas que ministran, misiones, predicadores, distintas actividades que tienen que venir y que están
hay muchas personas que están atendiendo. Cuando uno tiene el deseo, está invirtiendo en el cielo. Por último, esto es algo especial, ¿no? El concepto de nuestra ofrenda. Hay una forma, dice, ¿cuánto das al Señor? El diezmo es lo que corresponde. No dice nada la Iglesia, el Nuevo Testamento del diezmo. No dice nada. Pero ponele que sea una medida para empezar a manejarte. No, yo doy el 20%. Ah, mirá qué bien. Y sí, y me he propuesto dar el 30% el año que viene. Porque estoy haciendo una muy buena administración después del mensaje que escuché. Voy a empezar a trabajar y a administrar las cosas como para dar el 30%. Entonces otro dice, no, yo no voy a dar el 30%, yo voy a dar el 50%. Y así va creciendo ese deseo y dice, yo doy el 90% de mi ofrenda. ¡Oh, qué creyente! Ah, eso sí, el 10% hago lo que quiero. No vale de nada el 90% si el 10% que te sobra y te queda lo estás usando así. Entonces, ¿de qué vivo? Yo no te estoy diciendo que el Señor dé de corazón. Y si vos te vas a tomar un helado con tu familia una tarde y disfrutás de ese tiempo, eso también es una ofrenda de crecimiento de la familia. Y si vas a hacer alguna actividad donde puedan crecer o vas a hacer una ampliación de la casa y esa casa va a servir para el Señor, estás ofrendando al Señor también. Entonces, cuando todo lo que vos tenés tiene un pensamiento de que va a ser utilizado para el Señor, no desperdiciás ni un peso. Está todo ofrendado para el Señor. Lo que llega a la iglesia es parte de la ofrenda, pero el resto de tu vida, en sacrificio vivo y aceptable al Señor, como dice Romanos 12:1, ahí es también una ofrenda. Y entonces la herencia, no va a quedar nada acá en la tierra porque es un mal cálculo de la vida. La herencia es un mal cálculo. Si te quedó herencia es porque calculaste mal la vida. Y la herencia es pensar, se va a reír mi mamá porque lo conocíamos aún, todos estaban pensando de una tía, ¿no? De mi papá, tiene cualquier cantidad de plata, la tía tal, ¿no es cierto? Y todos estaban jugando con la herencia de la tía, que no tenía nadie, y entonces la tía enterró a todos. Así que, porque vivió más allá de lo que, el Señor le dio ese tiempo. Pero me daba risa porque todos están especulando qué es lo que voy a hacer con lo que del otro. Y si el otro quiere hacerlo y hacer tesoros en el cielo y entregarlo todo, no te corresponde nada más que lo que corresponde en aquella ayuda cuando uno ve en el crecimiento. Pero muchas veces las personas van creciendo y necesitan trabajar, no vivir de la herencia de otros. Así que el concepto de herencia y de acumular. Pero para terminar, la especulación con afectación del prójimo, que ya me quedan 2 minutos y quiero terminar en horario, es inconcebible para un creyente. A esos jornaleros no se les pagaba en el día para guardarse el dinero y especular con él mismo. Y eso es un pecado. Por lo cual, ¿tenemos idea a quién nos enfrentamos? Los clamores de lo que habían cegado han entrado en los oídos de Shabaot, una palabra en hebreo. Shabaot es el Señor de los ejércitos. Ahí dice el Señor de los ejércitos, pero si quieren aprender hebreo, Shabaot es una palabra, lo dice un himno por ahí, el Dios el Señor Shabaot. Y es una manera de que el Señor nos vamos a enfrentar a ese Señor de los ejércitos cuando nosotros hemos hecho algún tipo de estas malversaciones. Equilibrio entre administrar y acumular. Dice el Proverbio 30, Gur, uno de los que escribió también el Salmo. Solo 2 cosas te pido, Señor, no me las niegues antes que muera. Dice que Agur escribe 4 cosas cada 3 versículos, de ahí hasta el final. Vayan buscándolas en su casa, el Proverbio 30, a partir de ahí, de a 4 palabras van a encontrar que él está pidiendo. Siempre van a encontrar 4 palabras. Aleja de mí la falsedad y la mentira. No me des pobreza ni riqueza, sino solo el pan de cada día, porque teniendo mucho podría desconocerte y decir,
¿Y quién es el Señor? Y teniendo poco podría llegar a robar y deshonrar así el nombre de mi Dios. Y esto es como conclusión. En el manejo del dinero. Me parece que les corté el hambre a varios. Así que hoy va a sobrar comida. Hermanos, sinceramente, cuando lo tuve que estudiar esto, me causó mucho temor. Y empiezo, como dice el primer texto de este capítulo, a llorar y a aullar, porque el Señor nos está marcando cómo estamos administrando lo que Él nos dio. Desde una salvación tan grande, como dice Pedro, somos administradores de eso y de los bienes que gozamos también en esta mañana. Vamos a orar. Padre Celestial, terminamos esta lectura de la palabra y esta meditación pensando, Señor, en lo que riquezas inconmensurables que están en los cielos, de las cuales Cristo, siendo rico, se hizo pobre por amor de nosotros, Señor, para darnos la salvación. Y de esa manera, Señor, ahora nosotros, habiendo sido pobres, somos enriquecidos en Cristo para poder administrar todo lo que tú nos das con esta salvación. Te alabamos, te damos gracias, Señor, y te pedimos que nos ayudes, Señor, a administrar cada una de las cosas que tenemos, porque te lo pedimos en el nombre de nuestro Salvador, Cristo Jesús, a quien esperamos. Amén.